Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir un devocional más, un especial devocional más, porque es el primer devocional del año, ya 2024. ¿Cómo se va el tiempo? ¿No? Ya estamos en este nuevo año, tanto que el año pasado lo esperábamos, ¿no? Y ha llegado rápido y ya hemos transitado, ya estoy grabando este mensaje en la primera semana, los 6 días del mes de enero. Aquí ya por nuestras zonas es Día de Reyes. Y qué bueno poder compartir una serie de mensajes. Siempre que comienzo el año en el devocional hablo sobre cómo vivir y el año que nos toque vivir. Desde que empezó la pandemia empecé a grabar estos mensajes, cómo vivir el 2021, cómo vivir el 2022, cómo vivir el 2023 y este año no iba a ser la excepción. Cómo vivir el 2024 como una palabra que nos marque el camino a todos los mensajes que vamos a estar compartiendo y que Dios nos vaya dando, pero desde esta primera premisa, ¿sí? Desde este primer principio de la palabra del Señor. Todos necesitamos la palabra de Dios. Dios nos da su palabra a todos. Y somos creyentes para crecer en el Señor, en el conocimiento de Él. Si no creemos todavía en Cristo, para creer en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna y la salvación, que es el perdón de nuestros pecados, la seguridad de que salimos de esta tierra y nos vamos directamente con el Señor a las moradas eternas, allí Él nos recibe. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados y comprados y perdonados por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Así que todos necesitamos esta palabra. Yo te pido que humildemente te suscribas al canal y le des like, no a mí, es la palabra de Dios la importante, a la palabra de Dios y compartila. Compartí con amigos, con enemigos, con conocidos, con no conocidos, con compañeros de estudio, de trabajo, con quien sea, pero hace obra de evangelista. Dale, compartirle el link del mensaje nomás. Y que escuche quien quiera escuchar, es libre, es gratuito, de gracia hemos recibido de Jesús, sin cobrar nada. Él no nos ha cobrado, de gracia damos, sin cobrar nada. No cobramos por este servicio que hacemos a Dios y a las personas compartiendo su palabra, ¿sí? Vamos a la Biblia y a ver cómo iniciamos nuestro 2024. ¿Cómo vivir el 2024? El título de esta palabra de hoy es Desde el principio. Desde el principio. ¿Cómo vivir el 2024? Desde el principio. Y vamos a estar leyendo, si vos tenés una Biblia a mano, en Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 20. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 17 al 20, nos dice así la Biblia. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién? Cristo, el Señor Jesús. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Él, Jesús, Cristo, Él es el principio, es supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Hago un paréntesis acá. Llamo de introducción. Si vos vas a Buda, si vos vas a Mahoma, si vos vas a los grandes pensadores, filósofos y líderes de humanidad, vas a ir a la tumba de ellos y vas a ver que sus restos todavía no están ahí. Pero si vos vas a Jerusalén y vas a la tumba donde el Señor Jesucristo fue puesto, la vas a encontrar vacía porque Él resucitó. Él no está allí. Él vive. Ha resucitado. Está vivo. La tumba, la cruz la dejó vacía. Y la tumba la dejó también vacía el Señor porque Él es el primero entre los que han resucitado. Primogénito entre los que han resucitado en los muertos. Acá dice supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Sobre todos. Quiere decir que Él nos va a levantar a nosotros de los muertos también en el tiempo final. Interesante. Pero hay mucho para hablar para otro tiempo. ¿Sí? Vamos a dejarlo. Vamos a seguir con la lectura. Así que Él es el primero en todo. Él, repetirlo en tu casa, decítelo muchas veces esto.
Así que Él es el primero en todo. Si Él es el primero en todo, también tiene que ser primero en mi vida. Mira, yo te estoy haciendo, iba a pensar en dar otra introducción al mensaje, pero yo te estoy introduciendo el mensaje así, con el pasaje. Así que vamos a evitar la introducción. Repetítelo una vez más. Así que Él es el primero en todo. ¿Quién es Él? Cristo, Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Así que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Nos dice la palabra de Dios. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Sí? El pasaje es muy claro, te lo dejo para que vos leas todo el capítulo y lo analices conmigo. ¿Sí? Cristo es el principio del principio. Cristo es el principio del principio. ¿Qué significa esto? ¿Me lo puedes explicar, Claudio? Sí. Mira, la Biblia dice en Génesis, en la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el comienzo de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Pero antes del comienzo de la creación, antes del principio, Dios creó. Ya estaba Dios antes del principio. Ya estaba y existía Dios antes de la creación. Cristo es el principio del principio. Antes que nada exista, antes que todo fuese creado, Él ya existía, Cristo. ¿Por qué me decís eso? Mira, hace poco encontré a un testigo de Jehová que decía, no, que Cristo es un Dios inferior, un Dios creado, es un Dios. Dios no puede medirse por un Dios grande, por Dios chico, o es Dios o no lo es. Y Cristo es Dios en toda su plenitud, y hay que entender que Él, siendo Dios en toda su plenitud, se limitó a sí mismo en la tierra y se hizo hombre. Y acá lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice en la traducción de lenguaje actual, la palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra encarnada? Cristo Jesús. Antes que ya exista todo, Él es la palabra. Ya existía la palabra. Y dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios antes que haya creación y la palabra misma encarnada era Dios antes que tome forma humana. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. ¿Ves lo que yo te decía antes? Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por la palabra encarnada. Todo fue creado por Cristo Jesús, que es, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra hecha carne, la palabra de Dios encarnada. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra, sin Cristo Jesús, sin la palabra de Dios hecha carne, sin Dios encarnándose, sin Dios trayendo su palabra viviente y hecha carne a esta tierra, a vos y a mí. Cristo es la palabra hecha carne. Sin la palabra hecha carne, nada se hizo. El agente creador fue Cristo Jesús. Y ahí entendés bien Génesis 1. Entonces, ¿qué te dice esto? Sin la palabra, yo no fui creado. Sin la palabra de Cristo, sin que Cristo Jesús desde la eternidad hubiese enviado la palabra que nazca, pone tu nombre. Que nazca Claudio, que nazca fulano y fulano y fulano, que nazca tal y tal y tal persona, que nazca. Yo doy la palabra para que se produzca concepción, vida y nacimiento. Y por su misericordia y por su voluntad hemos nacido. El principio de nuestra vida radica en Cristo y la palabra que Él envió para que nosotros seamos gestados y engendrados. No sos un accidente. No soy un accidente, no soy un descuido de papá y mamá, soy un propósito de Dios
por la palabra, Cristo Jesús, que es la palabra, traído a esta tierra, ¿para qué? Para que en esta tierra exprese yo a Cristo Jesús y exprese yo y expreses vos la vida de Cristo Jesús, más bien Cristo Jesús mismo, a través de tu vida y a través de mi vida, como instrumentos de Él, nos pongamos en la mano de Él y Él exprese la vida de Él a través tuyo y a través de mío. Y a través mío. Y ese es el principio de la vida, ese es el principio del principio. Ese es el primer punto. Me mostró el camino de las dos I, Cristo, la palabra encarnada. ¿Cómo tengo que vivir cómo tengo que vivir el 2024? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios, ahí te dice cuál es la identidad. Era Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Él tendrá siempre, eternamente, tiene identidad y Él te ha dado identidad y me ha dado identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos del Padre para que el Padre haga su voluntad en nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre Celestial y para que Cristo viva como Él vivió como perfecto Hijo de Dios en la tierra, su vida a través tuyo y a través mío, y lo expresemos. Identidad e intimidad, y estaba con Dios. Cambia aquí el concepto de la oración. ¿Cómo tengo que vivir yo en comunión con Dios y adoración e intimidad? No por reglas, no por reglamentos, no por, voy a decir, tal o cual expresión. Deja que la vida del Espíritu Santo de Cristo Jesús que vive dentro tuyo y que yo deje que la vida del Espíritu Santo de Cristo Jesús que vive dentro mío se exprese en oración y en intimidad, en agradecimiento, en adoración cada día, agradecer, cada día adorar a Dios, cada día orar a Él, cada día intimar con el Señor, cada día dejar Cristo que tu vida intime con el Padre en la forma que al Padre le agrada. Porque mi vida está escondida con Cristo, estoy dentro de Cristo. Dios me puso dentro de Cristo. Cristo está a la derecha del Padre. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo y mi vida está en las manos de Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Biblia. Desde ese lugar orá. Tenés más privilegio y tenés un lugar más alto que el mismo diablo enemigo de Dios y tu alma y de mi alma. Tenemos una dignidad mucho más alta todavía que Él. Y no lo queremos o no lo podemos o no lo entendemos como para valorarlo. Por medio de Cristo, el principio, todo se mantiene en orden. Cuando Cristo vive su vida a través de tu vida, Él pone orden. Todo lo que está desordenado, cualquiera sea la situación, no conozco las situaciones de tu vida, pero todo lo que esté desordenado, Él se va a encargar de ordenarlo. Su vida lo ordena. No hace falta que vos lo hagas. Es Él el todo, por todo y en todos. Pablo el apóstol decía, en Cristo somos y nos movemos y vivimos y actuamos. Linaje, hechura suya somos, linaje suyo somos. No somos nuestros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice el Salmo 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño, de su prado. Y después dice, entrá por sus puertas con acción de gracias. Nunca te olvides, abundá en acción de gracias a Dios. Abundá en acciones de gracias a Dios. Por todo esto que estoy diciendo, todo se mantiene en orden, gobierna tu vida y mi vida, transfiriendo el pensamiento divino. ¿Querés saber cómo piensa Dios? Que Cristo ponga ese pensamiento en tu vida. Él se expresa y Él expresa su pensamiento a través de tu vida. El universo, dice la Biblia, que
volvió a estar en paz con Dios. Cuando Cristo vive, mirad que te estoy dando todos los principios de cómo vivir el 2024. Cuando Cristo gobierna tu vida y cuando Cristo expresa su vida a través tuyo, cuando vos expresás la vida de Cristo, expresás la paz. La paz no es algo que vos generes, la paz es un fruto de Él. La paz no es algo que vos busques, la paz es algo que se expresa. No hace falta hacer, ya fue hecho. En la cruz ya fue lograda la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya está. No hay más que hacer. Cristo es el principio de todo el poder de Dios en un cuerpo. Cristo es el principio de todo el poder de Dios en un cuerpo. ¿Buscás poder? Cristo es el poder. Cristo expresa poder espiritual a través de tu vida. Y Cristo te puso en un cuerpo, que es la iglesia. La iglesia está compuesta de miembros. La iglesia espiritualmente es el cuerpo de Cristo. Y vos sos un miembro vivo. Si sos de Cristo, vos sos un miembro vivo de la iglesia de Cristo. Y Cristo expresa toda su vida a través de cada miembro vivo de su iglesia, de su cuerpo. Tuyo y mío. Por eso es que nosotros estamos bien y estamos bien con Cristo y nos relacionamos con todos los miembros vivos de la iglesia de Cristo. Nos relacionamos y estamos dentro de la iglesia porque Él nos metió allí. No podemos elegir, Señor, Él no, aquel tampoco. Todos, de todo credo, de todo linaje, de toda raza y de toda nación. Me corrijo, digo no credo porque el único credo es Cristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él. Única forma de entrar en la salvación del Padre es a través de Cristo. ¿Sí? Pero corrigiendo eso es todo pueblo, toda nación, toda raza, todo país, de todo linaje, de todo reino. Cristo armó un pueblo. Cristo compró una iglesia. Cristo tiene miembros vivos y cada miembro, vos, como miembro vivo, cada miembro tiene una función y un propósito: expresar la voluntad de Cristo. Habría mucho para decir. Nos dice Primera de Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Al principio del día, porque Cristo vive dentro de mí, voy a buscar poder espiritual. Cristo es mi poder personal, Cristo es mi sabiduría personal. Poder y sabiduría. ¿Necesitas sabiduría? Deja, decirles Cristo, impartí sabiduría tuya y que la sabiduría de Cristo Jesús a través de mi vida se exprese. Y vas a encontrar que sin buscarlo vos van a venir ideas, parecen iluminadas, ideas creativas, pero que son pensamientos específicos de Cristo que se implantan en tu mente. ¿De dónde me vino esta idea? ¿De dónde me vino este pensamiento? No es tuyo, te lo dio Cristo, te fue impartido por Él. Conclusión. ¿Cómo vivir entonces? Te cierro con esto. El 2024. Cristo es mi principio de vida este año. Cristo es mi principio. Si Cristo es el principio, sí, pero Cristo es mi principio personal de vida. Desde allí, desde no hacia dónde quiero llegar, resoluciones para el año, a fin de año voy a hacer el balance y el chequeo si hice esto y esto. No, desde dónde arranco. Porque no es importante las ramas y los frutos, sino la raíz que va a producir a fin de año ese fruto. Y la raíz es Cristo. El fundamento es Cristo. El A es Cristo. El fin también es Cristo, porque la omega también, la última letra es Cristo, pero
Cristo es el A, el B, el C, el D y hasta la Z. Cristo es el principio, el medio y el fin. Pero Cristo es el A. Cristo es el fundamento, la base y el principio. Y desde ahí, Cristo es mi principio de vida este año. Y desde allí busco el mantenimiento en comunión. Desde allí reafirmo identidad e intimidad, como estaba diciendo. Desde allí el orden espiritual y paz espiritual la busco también. Desde allí busco orden espiritual y paz espiritual para mi propia vida, viviendo Él a través de mi vida. Desde allí busco ser vivificado por su propia vida. Porque si el Espíritu que resucitó, el Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, vive en nosotros, el mismo Espíritu Santo que vivificó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales cada día. Y nuestro hombre exterior se va desgastando, dice la Biblia, pero nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, donde es allí donde Cristo vive y se expresa, es renovada de día en día y somos fortalecidos con poder por el Espíritu Santo. Señor, yo oro que esta palabra sea una realidad y que desde Cristo, nuestro principio, cada día, Cristo sea nuestro primer pensamiento y nuestro último pensamiento, pero el principio de cómo voy a vivir cada día con tu gracia y con tu misericordia. Cristo, desde el principio del día voy a decir, ayúdanos a decir, Cristo, tú eres mi principio. Tú eres mi principio de vida. Desde el principio, desde cada mañana, desde el principio de cada mañana, vive tu vida a través de mí. Renuevo el pacto de consagración cada día y me pongo en tus manos para que vos vivas a través mío. Porque vos sos mi principio, vos sos mi fundamento. Desde vos, Señor Jesús, desde tu persona arranca mi vida. Y si vos no te movés delante, yo no voy a mover. Porque voy directo al fracaso, Señor Jesús. Pero todo lo que hablé aquí, todo lo que escuché aquí, vos lo hacés realidad. Porque ya lo hiciste realidad cuando viviste en la tierra, y porque ya lo hiciste realidad cuando moriste en la cruz del Calvario y lo reafirmaste resucitando, diciendo que es un hecho terminado ya. Lo reafirmaste resucitando de entre los muertos. Sos el primero que resucitó de entre los muertos. Y tenemos esperanza. También nosotros viviremos contigo. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Señor y Padre, te damos gracias y bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Dales un año lleno de tu favor y de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Compartí este mensaje, vivilo a plenitud cada día y que Dios te bendiga. Nos vamos a encontrar en un próximo devocional. Chao y bendiciones.